Lo que debía ser una noche elegante terminó en un verdadero enfrentamiento. La doctora Ana María Polo, famosa por Caso Cerrado, y la psicóloga Vivian González se reencontraron después de años, y lo que pasó dejó a todos en shock. Miradas desafiantes, reproches del pasado y un estallido que convirtió la reunión en el escándalo del año. La noche en Miami brillaba con el lujo propio de la alta sociedad. Los reflectores iluminaban la entrada de un salón elegante, donde empresarios, artistas y figuras públicas disfrutaban de un cóctel lleno de música suave y copas de champaña. Entre los invitados, destacaba la presencia de la doctora Ana María Polo, famosa no solo por su carrera en la televisión, sino también por su carácter imponente, directo y sin filtros. Vestida con un traje sobrio pero elegante, caminaba con paso firme, saludando con cortesía a quienes se acercaban a estrecharle la mano. Todo parecía transcurrir con naturalidad, hasta que un detalle rompió la calma de aquella velada. En un rincón del salón, rodeada por un pequeño grupo de colegas, se encontraba la psicóloga Vivian González, una mujer de porte distinguido, mirada aguda y palabras que solían incomodar por su franqueza. Había pasado mucho tiempo desde que ambas se habían visto cara a cara, demasiado quizás, pero ni el paso de los años había borrado los recuerdos compartidos, momentos de complicidad, luchas conjuntas, y también heridas que nunca terminaron de sanar. Los ojos de Ana María se toparon con los de Vivian, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Las conversaciones alrededor se apagaron como si el murmullo de la fiesta hubiera quedado en segundo plano. Entre ellas dos se instaló un silencio denso, cargado de emociones contenidas. Fue un choque de miradas que habló más que 1000 palabras, recordándoles a ambas que la historia que compartían estaba lejos de quedar enterrada. Algunos invitados, curiosos, notaron el encuentro y empezaron a observar de reojo, percibiendo esa tensión invisible que flotaba en el aire. La doctora Polo se irguió aún más, mostrando esa seguridad que la había convertido en una figura pública respetada, aunque por dentro sentía un ligero temblor que no quería admitir. Vivian, por su parte, entrelazó los dedos sobre la copa de vino que sostenía, como si buscara mantener bajo control las emociones que amenazaban con desbordarse. No hubo palabras al principio, solo un leve asentimiento de cabeza que pretendía ser cordial pero que escondía un trasfondo mucho más profundo. Ambas sabían que ese encuentro no era una simple coincidencia, era el inevitable cruce de caminos que habían intentado evitar por años. La reunión, que prometía ser solo un evento social más, se transformaba poco a poco en el escenario de un reencuentro cargado de cuentas pendientes. Nadie en aquella sala imaginaba lo que estaba a punto de suceder, pero todos percibieron que esa noche no sería igual a las demás. El pasado había regresado, y lo hacía con la fuerza de una tormenta que estaba por desatarse. El encuentro entre Ana María Polo y Vivian González había comenzado con un saludo breve, marcado por la frialdad. Ninguna de las dos mostró sorpresa, pero tampoco calidez. Era un gesto que transmitía cortesía superficial y, al mismo tiempo, una tensión evidente que todos los presentes percibieron en el aire. Lo que en un inicio parecía un intercambio educado pronto comenzó a transformarse. Las palabras, que al principio fueron neutrales y medidas, empezaron a adquirir un tono más punzante. Ana María mantenía la compostura, con la espalda recta y la mirada firme, pero su expresión dejaba entrever una incomodidad difícil de disimular. Vivian, en cambio, mostraba una sonrisa apenas esbozada, cargada de ironía, como si cada comentario estuviera diseñado para hurgar en viejas heridas. Con cada frase, la tensión crecía. Lo que parecía una charla trivial se convertía en un repaso velado de resentimientos del pasado. Se hablaba de logros, de decisiones, de viejas situaciones compartidas, pero en realidad cada observación llevaba escondida una crítica. Las dos sabían perfectamente cómo tocar fibras sensibles en la otra, y no dudaban en hacerlo. Los invitados comenzaron a notar que aquel intercambio no era casual. Las miradas de curiosidad se multiplicaron y, poco a poco, se fue formando un círculo discreto alrededor de ambas. Muchos fingían seguir con sus conversaciones, pero en realidad escuchaban atentos, expectantes ante lo que parecía ser un enfrentamiento verbal imposible de detener. Las palabras se tornaban más duras. Ana María, con su estilo directo, lanzaba comentarios que sonaban como juicios definitivos. Vivian, con su habilidad psicológica, respondía con insinuaciones sutiles, capaces de incomodar sin necesidad de elevar la voz. Era como presenciar un duelo en el que no se usaban armas visibles, sino frases cargadas de veneno. La reunión, que hasta entonces había sido una velada social elegante y tranquila, empezó a adquirir un aire incómodo. Algunos intentaban cambiar de lugar, otros preferían observar de lejos, como quien presencia un espectáculo inevitable.
El ambiente, antes animado por la música y el murmullo de las charlas, se volvía cada vez más denso, como si una tormenta invisible se hubiera instalado en el centro del salón. Lo que realmente llamaba la atención era la intensidad en los gestos y las miradas. Ninguna de las dos retrocedía, ninguna parecía dispuesta a ceder. Cada palabra era una provocación y cada respuesta una defensa cargada de orgullo. Era evidente que los resentimientos del pasado no habían cicatrizado, estaban ahí, vivos, esperando la oportunidad de salir a la luz. En cuestión de minutos, lo que comenzó como un simple saludo social se transformó en un campo de batalla verbal. Y todos sabían que aquello era apenas el comienzo de algo mucho más grande. Lo que hasta ese momento había sido una batalla verbal, cargada de indirectas y reproches disfrazados, alcanzó un punto de quiebre. La doctora Ana María Polo, con la voz elevada y el gesto firme, hizo sentir su autoridad en la sala. Sus palabras resonaron con tal fuerza que muchos de los invitados detuvieron por completo sus conversaciones. No era solo lo que decía, sino la energía con la que lo hacía, una energía de confrontación, de alguien que no estaba dispuesta a ceder. Frente a ella, Vivian González no se quedó atrás. Su orgullo herido y su temperamento, habitualmente controlado, se desbordaron. No había temor en su mirada, solo desafío. El intercambio dejó de ser un simple cruce de opiniones y se transformó en un enfrentamiento abierto, visible para todos los presentes. En medio de aquella tensión, un gesto brusco fue suficiente para encender la chispa. Un roce del brazo, un movimiento más fuerte de lo habitual y, de pronto, un empujón accidental desencadenó lo impensado. Ambas mujeres, incapaces de retroceder, comenzaron a forcejear en el centro del salón. El caos se desató en segundos. El sonido seco de una copa estrellándose contra el suelo marcó el inicio del espectáculo. Los gritos de sorpresa se mezclaban con la música que aún sonaba de fondo, generando un contraste extraño entre el lujo de la velada y la violencia inesperada que irrumpía en ella. Los invitados más cercanos reaccionaron de inmediato, intentando separarlas. Sin embargo, la intensidad del momento hacía inútiles los esfuerzos. El forcejeo continuaba, con movimientos torpes pero llenos de furia contenida. El mobiliario sufrió las consecuencias, sillas que se movían bruscamente, copas derramadas y una mesa lateral que casi cae al suelo. Algunos presentes, incrédulos, observaban sin atreverse a intervenir. Otros, más osados, intentaban interponerse, recibiendo empujones involuntarios en el proceso. Era un espectáculo inesperado, impropio de una reunión de ese nivel social, pero imposible de ignorar. El ambiente elegante y sofisticado se transformó en un escenario de tensión y escándalo. Lo más impactante no eran los movimientos físicos en sí, sino las expresiones en los rostros de ambas. Ana María, con la furia encendida en sus ojos, parecía no querer ceder terreno. Vivian, con el orgullo como escudo, se resistía con la misma fuerza. No había miedo, solo una necesidad visceral de imponerse. El pasado, con todas sus heridas no resueltas, había explotado en el presente. Y en medio del caos, resultaba evidente que aquella confrontación no era simplemente por un malentendido de la noche, era la culminación de años de resentimientos acumulados. Nada parecía poder detenerlas, al menos no todavía. El forcejeo había dejado el salón en un estado caótico, copas rotas sobre el suelo, mesas desordenadas y una tensión que aún vibraba en el aire como un eco difícil de disipar. Finalmente, varios de los invitados consiguieron separarlas. Fue un esfuerzo conjunto, casi desesperado, que requirió brazos firmes y voces firmes para interponerse entre ellas. El ambiente de lujo y sofisticación había quedado reducido a un escenario de escándalo. La doctora Ana María Polo, con el cabello desordenado y el rostro encendido por la rabia, respiraba con dificultad. A pocos pasos de ella, Vivian González mostraba una imagen similar, su mirada ardía con furia contenida, y sus manos aún temblaban por la intensidad del enfrentamiento. Durante unos segundos, nadie se atrevió a pronunciar palabra. El silencio fue absoluto, un silencio denso que pesaba más que los gritos de minutos atrás. Ese cruce de miradas entre ellas fue el verdadero clímax de la noche. No hicieron falta más frases ni insultos, todo estaba dicho en la forma en que se observaban. Era una confrontación que iba más allá de lo físico, más allá de los gestos. Eran años de recuerdos, de complicidades rotas, de resentimientos nunca resueltos, condensados en un instante. Cada parpadeo contenía reproches, y cada respiración era un recordatorio de lo que ambas habían perdido. Los invitados, aún incrédulos, se mantenían en silencio. Algunos se miraban entre sí con gestos de desconcierto, otros murmuraban apenas, como temiendo romper la tensión del ambiente.
El contraste era evidente, una velada planeada para el brillo social había terminado en un espectáculo de rencores personales. Poco a poco, algunos intentaron recomponer la normalidad. La música fue bajada, se recogieron los fragmentos de vidrio, se ofrecieron copas nuevas a quienes seguían en pie. Pero nada podía ocultar lo sucedido. El ambiente seguía impregnado de incomodidad y asombro. Ana María y Vivian, separadas físicamente por unos metros y por los brazos de quienes aún las contenían, permanecieron inmóviles, como estatuas que se negaban a ceder. Era evidente que la confrontación no había terminado, simplemente había sido interrumpida. Lo que esa noche había estallado no podía ser borrado con un gesto diplomático ni con un intento de reconciliación forzada. El silencio posterior fue más elocuente que cualquier grito, un silencio cargado de cuentas pendientes, de palabras no pronunciadas y de heridas que nunca cicatrizaron. Aquel reencuentro inesperado no solo había cambiado el rumbo de la noche, había dejado claro que entre esas dos mujeres la batalla estaba lejos de terminar. La tormenta había pasado, sí, pero la calma que quedaba no era alivio, era la promesa de que lo peor aún podía venir. ¿Qué opinas de este encuentro explosivo entre Ana María Polo y la psicóloga Vivian González? ¿Crees que algún día podrán resolver sus diferencias o el resentimiento seguirá marcando sus vidas? ¿De qué lado estás tú? Si te gustó esta historia no olvides darle like, suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte los próximos capítulos y compartir este video con tus amigos.